Cuando hablamos de la ley de bases, todo el mundo piensa que es como una modificación de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Todo el mundo piensa que esto es un nuevo régimen de contrato de trabajo, y la verdad que no, digamos, no modificó la ley de contrato de trabajo, eh, pero sí, digamos, lo que hizo es plantó las bases hizo como un primer paso para ya empezar así a hacer modificaciones después más importantes. Y este primer paso consistió en tirar abajo los kioscos laborales, tirar abajo aquello que era un negociado y que no favorecía a nadie, sino el bolsillo de unos pocos. Cuando yo tuve que defender esta ley en el Congreso frente al Senado, y lo que decía es que lo importante de esto era tirar abajo estos kioscos laborales que, eh, que desincentivaban la inserción al empleo formal, digamos, o sea, y hacía que muchas minipymes o pymes, o inclusive medianas empresas cayeran. Lo primero que, lo primero que Lo primero que tira abajo la ley de empleo son las multas, perdón, la ley de bases es la multa de la ley de empleo. La multa de la ley de empleo, ustedes se acuerdan que fue creada con el objetivo de combatir el empleo negro. Y tiene como tres figuras, digamos. La figura principal es la figura del trabajo negro total, ¿no? O sea, aquella empresa que tenga contratado un empleo y lo tenga totalmente en negro. Y se asimilaba al trabajo en negro a aquel que lo tenía bajo factura o como monotributista, autónomo, freelancer o como se le llame. La segunda figura del trabajo en negro era aquel que ponía una fecha de ingreso posterior a la real. Por ejemplo, venía de una empresa de servicios eventuales, seguía haciendo la misma tarea, le ponía como fecha de ingreso la que ingresó a la empresa, la justicia consideraba que el inicio de las relaciones cuando empezó a través de la empresa de servicios eventuales, y eso era la segunda figura en negro. Lo mismo ocurría si venía de una pasantía y seguía haciendo las mismas tareas como empleado, se consideraba que la fecha era de inicio de pasantía, o si venía de una empresa terciarizada. El tercer tema, que fue el que quizá dio más, muchas empresas hizo mucho más ruido, fue el tema de la remuneración en negro. Entonces, en muchas empresas, por ejemplo, bueno, algunas empresas pagan horas extras en negro, pagan bonos en negro, pero otras empresas dan beneficios que los consideran beneficios, no los consideran remuneración, pero la jurisprudencia sí los considera remuneración, como por ejemplo la medicina prepaga, el celular para uso personal, el vehículo para uso personal, cuando se usa los fines de semana o en feriados o vacaciones, los gastos de ese vehículo también en uso de fin de semana, los gimnasios, etc. ¿Y qué pasaba con todas estas tres figuras? Habían puesto una multa por la cual se intimaba, el empleador tenía derecho a cobrar el 25% de todo lo que estuviera en negro, lo que hubiera estado en negro, más si además intimaba y se consideraba despedido, se duplicaban las indemnizaciones por despido. Esto hacía que una indemnización de 50 millones de pesos se fuera a 150 o más, ¿no? Entonces fue la gran industria del juicio. La verdad que con esto claramente no se promovió el trabajo formal, claramente no se combatió el trabajo en negro, sino que se enriquecieron los actores que hacían esto y, y, y mayormente algunos colegas, digamos, ¿no? Ahora, también lo que molestaba de esto era que, por ejemplo, en el tema de los beneficios, uno le explicaba, por ejemplo, a los directivos, mirá, los beneficios deberían estar en recibo. El directivo decía, bueno, yo lo pongo en el recibo porque impacta en el impuesto a la ganancia, si me baja mucho el neto y no me hace competitivo, y si pago el grosinap por esos beneficios, tengo también costos fuera de mercado, asumían el riesgo, pero después cuando se iban esos directivos eran los primeros que accionaban por la ley de empleo. Eh, entonces, el gran planteo que quedaba ahora es que se derogó esta puta de la ley de empleo, es si esto podría ser retroactivo o no. Claramente es retroactivo.
claramente esto se aplica con respecto, digamos, o sea, las relaciones laborales que se disuelven hoy no tienen derecho a reclamar las multas de la ley de empleo, pero el gran debate estaba en los juicios que tenían la multa de la ley de empleo. Nosotros somos de la posición que como la multa de la ley de empleo tiene naturaleza penal, puede ser retroactiva. Esta posición la comparten muchos tribunales del interior, como hubo fallos de Misiones, de Jujuy, de Mendoza, pero no la comparten los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Este fue el primer tema que la ley de empleo, el primer kiosco que la ley de empleo tiró abajo. El segundo tema es, bueno, modificó la registración laboral, la hizo más simple, más inmediata a través del libro de sueldos digitales. La denuncia ya no hay que hacerla por carta de documento, la denuncia se hace por AFIP y eh, también estableció que el empleador va a ser el que lo hace figurar en los registros laborales. Estableció que además si se regularizaba o si se dictaba una sentencia de un empleado, de una persona que había sido monotributista o freelancer, todo lo que había pagado como monotributista o freelancer se deducía a la deuda de carga social. La ley de base decía que aquellos que tuvieran hasta 12 trabajadores no iban digamos, las cargas sociales iban a estar en una sola, como en una sola boleta, digamos. Iba a ser como parecido al monotributo en autónomos, iba a ser para los empleados, para las empresas que tuvieran 12 trabajadores, un régimen mucho más simplificado. Esto no salió en la reglamentación, pero como esto es un tema de la AFIP, seguramente salgan en la AFIP en cualquier momento de cómo se tiene que reglamentar o cómo va a ser la registración de aquellas empresas que tengan menos de 12 trabajadores. El segundo tema, el segundo tema, el segundo tema es la intermediación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy una empresa de sistemas que presta servicios para un banco y como yo le pongo la fuerza laboral al banco, el banco por ahí, los empleados de mi empresa se sientan en el sector sistema del banco, tienen una computadora del banco por cuestiones de confidencialidad, se suben a las reuniones del banco de empleados, son tratados como empleados, entonces digamos, se considera que el verdadero empleador es el banco, ellos se daban vuelta cuando los empleados de la empresa de sistemas, cuando había un conflicto, se daban vuelta y le decían al banco que era el empleador, y con esto se disparaban las multas de la ley de empleo por mala registración, pero no era solamente un tema de plata, era también un tema de que el empleador, o sea, el banco, tenía que registrarlos, pagarle de vuelta las cargas sociales y era un verdadero incordio. Y esto se volvió una extorsión terrible, porque las empresas, por ejemplo, de sistemas, con tal de conservar a sus clientes, salían a tratar de arreglar estos juicios, y como los abogados sabían que gran molestia, que esto lo tenía que arreglar sí o sí, porque el banco si no dejaba de ser cliente de ellos, entonces terminaban pidiendo cualquier suma de dinero y esto se disparaba. Eh, entonces, lo que decía el viejo antiguo 29 era que los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionar a la empresa sean considerados empleados directos de quien utilice, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. Lo que dice ahora el artículo 29 es que los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vista a utilizar por terceros. O sea, ahora esto se acabó, el que registra la relación laboral es el empleador, o sea, la empresa de sistemas, y ya no hay discusión sobre la ley de empleo, que además la ley de empleo está derogada, ni tampoco sobre la obligación de pagar cargas sociales y registrarlo como empleado. Lo único que queda colgado es que si en el principio, porque existe el principio de primacía de la realidad, se demostrara que este señor es prácticamente empleado de la empresa, del banco, porque
se reúne, como dije, se sube a reuniones de empleados, tiene credencial del banco, tiene email del banco, podía llegar a reclamar que se le aplique el convenio colectivo del banco, en este caso el convenio colectivo de bancarios, o si fuera una empresa de seguros, el convenio colectivo de seguros. Con lo cual ese riesgo sigue existiendo y lo que queda acá sin efecto es el fallo Faque con Telefónica que establecía las multas del empleo porque se consideraba una mala registración y la obligación de pagar cargas sociales y de registrar en los libros de sueldos. Esto claramente tira abajo un segundo kiosco laboral que, que, que era un, que era era, distorsionaba mucho la justicia, ¿no? El sistema de justicia. Después, bueno, viene el periodo de prueba, esto ya Vox Populi, que se alargó de 3 a 6 meses, lo que la reglamentación dijo, ya quedó en desuso, por eso lo digo yo, es que los 6 meses van para las relaciones laborales que se iniciaron con posterioridad al inicio de la relación laboral, que fue el 8 de julio, el 8 de julio del, del 2024, o sea, todos los iniciados para el 8 de julio de 2024 son 6 meses, para los anteriores eran 3 meses. Después, el artículo 30 de la en el artículo 29 de la intermediación, ¿no?, que hablábamos recién, el banco no es que tampoco queda liberado, el banco queda como responsable solidario. Y queda como obligado como responsable solidario en los mismos términos que el artículo 30. El artículo 30 no fue tocado por la ley de bases, pero establece una solidaridad respecto a aquellas empresas que hagan actividades que hacen a la actividad esencial, principal y esencial de la empresa que lo contrata, ¿no? De la contratista. O sea, si la subcontratista hace actividad o presta un servicio que hace la actividad esencial, como podía ser, por ejemplo, en automotrices, no sé, hacer los caños de escape, hacer los asientos, hacer los embragues, etcétera, etcétera, o como podía ser, no sé, en la Coca-Cola hacer las botellas de vidrio, etcétera. eh, Son solidarios responsables por el contratista, que sería Pepsi o una terminal de autos, Toyota, Stellantis o Ford, sería responsable solidario con las obligaciones del empleo subcontratista. Pero además esto se establece, la jurisprudencia se fue agrandando y estableció que no solamente los servicios principales, sino los accesorios, con lo cual uno es responsable de los empleados de proveedores, como de comedor, de limpieza, de vigilancia, etcétera. Bueno, y entonces el artículo 29 pasó a ser el artículo 30, ¿no? Que esto se controla a través de la documentación que establece el artículo 30. Pero acá no voy a detener mucho acá porque no hubo modificación. Sí hubo una pequeña modificación que no es menor en el artículo 136 de la Ley contra el Trabajo, que dice que si yo tengo un contratista y ese contratista deja de pagar, yo antes el problema que tenía era, yo tenía un contratista que entraba en cesación de pagos, le tenía que pagar la deuda al contratista y además me tenía que hacer cargo por responsabilidad solidaria de los empleados del contratista. Yo hoy puedo usar la plata de los contratistas para pagar, que le debo al subcontratista para pagar las obligaciones, primero, de la seguridad social, las cargas sociales, segundo, de, segundo salariales y tercero, de indemnización por despido. Ahí algunas aclaraciones con respecto al decreto reglamentario. Eh, no sé, Eugenio, si tenías algo más para agregar, si no. No, dale, sí, sí, justamente. Con respecto al decreto reglamentario, establece tres aclaraciones. Primero, que el decreto reglamentario dice que el monto de la retención no puede superar la deuda de la seguridad social, con lo cual no puede retenerse más de esa suma, que lo que se retenga se tiene que distribuir, prorratear entre los distintos trabajadores que estén afectados. Es uno solo, pero si son más de uno se prorratea. Y la tercera aclaración que hace es la deuda solamente
La deuda, lo que puedo retener es lo que se adeuda por el periodo que ese contratista estuvo afectado para mí. Supongamos que yo contrato una empresa de limpieza que debe varios, o sea, un año de aportes y contribuciones, y yo estoy relacionado con esa empresa hace 3 meses. Bueno, voy a poder retener por esos 3 meses con los cuales estuvo vinculado para mí, no por el año. Eso es un poco lo que aclara el decreto respecto a, a esta facultad. Bueno, después entramos en la locación de obra, que lo que hace la ley de base se le da un espaldarazo a la locación de obra, ¿no? La locación de obra, a la locación de obra, el espaldarazo se lo da el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, que dice que la ley de contrato de trabajo no regirá, por ejemplo, para empleados públicos, para trabajadores agrarios, para servicios domésticos y para aquellos que tuvieran contrato de locación de servicio y locación de obra. Y también se lo da en el artículo 23 que decía que quien presta servicios, que una persona individual que presta servicios a favor de una empresa, se presume que esa relación es de índole laboral. Y aclara, salvo que fuera un contrato de locación de servicio y locación de obra. Eh, la locación de obra es una figura que ya está en el Código Civil y Comercial. El artículo 1251 del Código Civil y Comercial dice que hay contrato de locación de obra o servicio cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicios, actuando independiente, se obliga a favor de otra a realizar una obra o a proveer un servicio. Este contrato de locación de obra, que si era un prestador individual y era facturas, estaba bastante asimilado al contrato de trabajo. eh, la mayoría de los jueces laborales, cuando veían facturas y veían facturas correlativas, decían que era un contrato de trabajo. Eh, en el fallo Cairone, con el Hospital Italiano, le dieron un espaldarazo, ¿no? Le dieron un espaldarazo a la figura de locación de servicio. Y la ley de base vuelve a dar un espaldarazo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Digamos, eh, ¿esto qué quiere decir? Que, que el contrato, que todos los contratos de locación de obra, que además me hace ahorrar a mí un 44% de cargas sociales, es, van a ser contratos de locación de obra y no un contrato de trabajo. No, esto lo que quiere decir es que los contratos de obra, que se presume que son que se establece que son de locación, o que las figuras determinantes de un contrato de locación de obra son que sea una obligación de resultado, que no haya subordinación jurídica, o sea, que no le den orden o instrucciones. Esto no quiere decir que no puedan decir cómo tiene que ser la obra, ¿no? Si yo me hago una casa con un arquitecto, le puedo decir, che, no, el baño no me gusta cómo que está quedando, hacerlo de una manera, hacerlo de otra, la cocina hacerla de esta manera. Lo que no le puedo decir es todos los días lo que tiene que hacer. Bueno, ahora hace esto, hace lo otro. Yo al arquitecto lo dejo. Esto es exactamente igual. Yo puedo ir diciendo cómo quiero la obra, lo que no podés todos los días decirle cómo tiene que hacer cada cosa, ¿no? Eh, la falta de inserción en el organigrama, esto es el contratista, el locador de obra es un empleado independiente, no puede subirse a las reuniones como si fuera un empleado más, donde está lleno de empleados, no puede tener mail de la empresa, no puede tener una tarjeta o una identificación de la empresa, no puede suscribir todas las políticas internas como si fuera un empleado de la empresa. Claramente no tiene que estar inserto en la organización empresarial. eh, Tiene que haber falta de subordinación económica. Puede ser que ahora esto lo va a aclarar Esteban, puede ser que por determinado periodo tenga facturación correlativa y por el mismo importe. Ahora, no puede ser que lo tenga por un periodo extremadamente largo. Acordémonos que las impugnaciones a la locación de servicios salen de dos lados, del propio empleado que dice que no es una locación de servicios, sino que un contrato de trabajo. Yo tengo que salir ahí a probar que es una locación de servicio, una locación de obra, y también de la AFIP. La AFIP, cuando mira con facturación correlativa, determina que es una relación laboral, yo tengo que salir a probar lo contrario.
pero claramente que la FIP hace cuando la facturación correlativa es por larga importe. Desempeño a rigor propio, o sea, claramente yo tengo que correr un riesgo, en el sentido que si el entregable está mal, yo me tengo que hacer cargo de hacerlo de vuelta. La exclusividad puede ser, y el horario. No, pero, la recomendación es hacer un contrato de locación de obra. Nosotros en general hacemos un contrato marco y a cada obra, a cada entregable, le vamos haciendo un anexo con una solicitud de servicio donde especifica el servicio, el precio, el tiempo que tiene que estar establecido. Eso es una verdadera locación de obra. Bueno, acá no está Esteban en la reglamentación, pero no sé si querés comentar algo sobre la reglamentación, lo que estableció con respecto a la cantidad de facturas, ¿no? Sí, a ver, lo que cambió el artículo 23, o sea, es que hay una presunción, dice, la prestación de servicios es presumir la existencia de una relación laboral, y en el segundo párrafo la modificación estableció que esta presunción no corre cuando estamos frente a un contrato de locación de obra. Esto no significa, como decía Eugenio, que no exista que yo pueda contratar o vincularme con gente que emita facturas y que no haya relación laboral, sino que significa que él va a tener la carga de la prueba o va a la carga de probar que se trata de relación laboral. Pero si prueba estos elementos que son bastante sencillos, va a probar la existencia de una relación laboral. Lo que dice la reglamentación es que esa presunción corre sin importar la cantidad de facturas que se emitan. Eh, la locación de obra es una figura para mirar, no para usar indiscriminadamente, pero sí para determinadas cosas que uno quiere un resultado puntual, hacerlo a través de una locación de obra, sobre todo si es una contratación breve y corta y tiene un entregable, ¿no? Y con esto, porque con esto nos estamos ahorrando el 44% de las cargas sociales, las indemnizaciones y todas las obligaciones de la ley de empleo. En el tema maternidad, hubo dos casos, dos modificaciones, perdón. Una es que la maternidad se estableció que no era solamente para la madre, sino para la persona gestante. Esto con el fallo de la Corte Suprema de la semana pasada, donde estableció que la persona gestante es madre, queda medio en desuso, ¿no? Medio desafectado, pero bueno, esto era más que nada un tema teórico, o sea, no era muy de práctica. Lo que sí cambió es que ustedes se acordarán que la licencia por maternidad, uno tiene 90 días y antes de la ley bases, uno podía dejar trabajar a la persona hasta los 30 días anteriores a la fecha probable de parto. Esto era trabajo prohibido y si la persona trabajaba en esos 30 días y tenía un accidente, la RT no la cubría, con lo cual era un riesgo importante. Ese plazo de 30 días se achica a 10, con lo cual se pone una fecha más cercana al parto, más real, ¿no? Esto nos pasaba mucho, que muchas empresas, las embarazadas trabajaban hasta el momento de tener el hijo, y esto era un peligro porque no estaba cubierto por la RT. Ahora, por lo menos ese periodo se achica en 20 días y lo puedo dejar trabajar hasta los 10 días. Que quizá a veces las mujeres ponían una fecha probable de parto más tarde, pero bueno, eran 10, 15 días, pero en una fecha más razonable. Otro tema que por ahí no sé cuántas empresas de las que nos están escuchando lo sufrían, nosotros lo sufríamos mucho, era el tema de las reinstalaciones. Nadie discute que los delegados y los que tienen tutela sindical, si son despedidos, tienen la facultad de reinstalación, porque lo establece la ley 23.551. Pero ¿qué había pasado? Muchas personas que ejercían derechos colectivos, como que iban a asambleas, firmaban peticiones, estaban en el local gremial, estaban siempre al lado de los delegados, cuando eran despedidos alegaban que
eran pseudo delegados y la justicia te lo reincorporaba. Entonces, vos lo despedías y a los 15 días lo tenías incorporado en la empresa, que entraba como Julio César, no había disciplina que le cabiera, ya que entraba súper agrandado, no se lo podía despedir, y para la empresa era un quebrantamiento de la disciplina muy importante. Esto ocurría no solamente con estos pseudo delegados, también ocurría con la gente enferma. Yo esperaba, cumplía todo el plazo, le daba los, los- le daba los 6 meses, después o el periodo que tenía de licencia, le daban el alta, a los 15 días lo echaban porque no me servía, y me decían que yo lo había discriminado y me lo reincorporaban. El artículo 245 bis lo que dice es que ya no existe la reinstalación. Entonces sí, si hay discriminación que la tiene que probar el empleado que se dice discriminado, acá no existe la carga dinámica de la prueba, que es el principio general en el derecho laboral, o sea que todos tienen la obligación de probar. Acá el que tiene que probar es el que se dice discriminado, y tiene que haber una sentencia que dice que efectivamente pruebe que fue discriminado. Si es así, la sentencia va a establecer un castigo, que es una sobreindemnización, que es de 50% al 100% más de la indemnización colectiva. Acá muchos me dicen, bueno, pero esto es un nuevo kiosco laboral, todo el mundo va a decir que fue discriminado. Sí, pero tiene que probar que fue discriminado y tiene que haber una sentencia que diga que fue discriminado. Otros dicen, bueno, pero está la ley 23.592, que es la ley de discriminación, que dice que si hay una discriminación, el acto es nulo, y si es nulo, entonces se lo puede reinstalar. Lo que entiende, todavía no hay fallo sobre esto, lo que entiende el gobierno y los que dictaminaron la ley bases, es que esta es una ley específica de la ley genérica que es la discriminación, con lo cual prevalecería esta ley sobre la ley de discriminación. Después hay otro tema que fue también mucho eco de prensa, que es el famoso tema llamado el tema de los bloqueos. Y la verdad es que no hay un cambio muy grande, pero sí claramente hay un mensaje, ¿no? No hay un cambio muy grande porque el despido con causa tiene una fórmula genérica que dice que quien comete una injuria o una indisciplina de tal magnitud que impide la continuación de la relación laboral, que además la puedo probar y que además es contemporáneo el hecho al despido, o sea, el hecho al despido, o son sucesivos hechos que terminan en un despido, bueno, es una causa de despido. Y no se discriminaba, no se decía hurto, robo, agresión física, etc. Y entonces le agregaron acá a la fórmula general casos específicos que dicen que cuando una empresa está en medida de fuerza y unas personas obligan a las otras a adherirse a la medida de fuerza, esas personas que obligan a la otra y le cortan la libertad eh, pueden ser objeto de un despido con causa. Lo mismo que si esas personas bloquean el ingreso o egreso de camiones con mercadería, de proveedores, etcétera, o también si dañan bienes de la empresa. O sea, si dañan bienes de la empresa, si en esas medidas de fuerza se dañan bienes de la empresa. Esto que claramente es una ejemplificación en una fórmula general, es un mensaje para los sindicatos más duros, y esto que parece mentira, que yo diría ya estaba en la fórmula general, no tiene mucho sentido detenerse en esto, fue lo que demoró la reglamentación durante mucho tiempo más. Después establece un fondo de cese, que ahora Esteban nos va a explicar bien cómo funciona, que decía que mediante colectivo de trabajo las partes podrán sustituir la indemnización del artículo 245 por un fondo de cese que es optativo y tiene que ser habilitado por las paritarias. O sea, no es obligatorio, los empleadores podrán acogerse o no, y tiene que ser habilitado por las paritarias. Este artículo establecía 3 sistemas. Establecía el fondo de cese, que tiene que ser habilitado por paritarias,
establecía un régimen de capitalización que era para los fuera de convenio y establecía un autoseguro, una especie de autoseguro contra la indemnización por despido. Ahora sí te dejo. Bueno, en cuanto al fondo de cese, vamos a hacer algunas, ¿Qué algunas te aclaraciones. fue el gran tema, ¿no? De la reglamentación, ¿no? Sí, Esteban. Sí, sí, sí. El tema de reglamentación, por eso. Primero, como dijo No, Eugenio, digo que la reglamentación se centró más que nada para mí en dos temas, la regularización y el fondo de cese, ¿no? exactamente, o sea, digamos, si uno hubiera articulado, el 85% de los artículos hablan del fondo de cese. El resto son tres o cuatro artículos que reglamentan una cuestión concreta, así que es como, digamos, es la joya de la corona en lo que es en lo que es el decreto. En cuanto al fondo de cese, primero hay una aclaración. Toda la reglamentación contempla que los distintos sistemas se hacen tienen que ser negociados dentro del marco de un convenio colectivo de trabajo. Esto es importante, ¿por qué? Porque pareciera que hoy no hay un fondo digamos, un sistema indemnizatorio alternativo para el personal fuera de convenio. Por lo menos no, no está contemplado, todavía no está reglamentado. Todos los artículos que hablan de distintos fondos de cese o fondos de cese que vamos a ver que son, en realidad lo podemos dividir en tres grandes grupos. Ahora lo vamos a ver. Tienen que ser acordados en el marco de un convenio colectivo de trabajo. ¿Qué dice la normativa respecto al fondo de cese? Primero que es para que sustituye, no, bueno, primero que en el convenio colectivo de trabajo se debe acordar para qué supuesto se aplica. ¿Por qué digo para qué supuesto se aplica? Porque se puede aplicar no solo para el despido sin causa, sino para todos los supuestos de extinción del contrato de trabajo contemplados en la ley de contrato de trabajo. Me refiero al artículo 212, cuarto párrafo, o sea, por incapacidad absoluta, me refiero a jubilación, me refiero incluso al despido con causa, me refiero a fallecimiento del empleador, fallecimiento del trabajador, a todos los supuestos de extinción de contrato de trabajo que está contemplada en la normativa, se pueden aplicar estos fondos de cese. En los convenios colectivos de trabajo ahí lo- eh, no solo este, puede acordarse un tipo de fondo de cese, sino que pueden coexistir varios fondos de cese. O sea, se pueden aplicar múltiples sistemas. Por otro lado, también es importante cómo va a funcionar. Al inicio de una relación laboral, el empleador y el trabajador, como hay múltiples posibilidades de acordar, el trabajador, al inicio de una relación laboral, el trabajador y el empleador van a acordar dentro del marco de lo que está previsto en el convenio colectivo de trabajo de la actividad, qué tipo de sistema van a aplicar eh, al fondo, digamos, al momento de extinguirse la relación laboral y con qué alcance. Eso por un lado. Por otro lado, también se va a poder aplicar a las relaciones laborales existentes, pero va a requerir un acuerdo previo entre el trabajador y el empleador. Y la única manera de modificar ese esquema de extinción a futuro eh, es mediante acuerdo entre partes. No va a haber otra manera. No sé si se puede pasar, se puede pasar. Bueno, dentro de los esquemas de fondo de cese podemos dividir en tres grandes grupos. Por un lado, va a estar un fondo de cese que es tipo cuenta bancaria, podemos llamarlo, que va a depender de reglamentaciones que hagan el Banco Central, el Banco Central. Después vamos a ver que hay otro fondo de cese que es, llamémoslo tipo fondo de inversión, por llamarlo de alguna manera, que va a depender de reglamentaciones que haga la Comisión Nacional de Valores. Y finalmente un tercer fondo de cese, que es una especie de seguro, que va a depender de lo que reglamente la Superintendencia de Seguro. Vamos a lo que es
el fondo de cese es una para atrás en lo que es cuentas bancarias. La cuenta bancaria se va a crear una cuenta bancaria especial donde el trabajador o el empleador y el trabajador también puede, si lo quiere, va a depositar todos los meses un aporte mensual en esa cuenta, va a estar, y al final de la relación sencillo, al final de la relación laboral, el dinero que va a percibir el dinero que esté acumulada en esa cuenta. Más o Pero el menos fondo de así. cese laboral, ¿no? De los tres fondos, el que claramente se puede usar solamente, decime si me equivoco, ¿no? El que claramente se puede usar solamente para pagar la indemnización por despido es el bancario, ¿no? Porque los otros funcionan más como el sistema Boca, ¿no? ¿Me equivoco o no es así? Sí, en realidad sí. Sí, un poco funciona así. En realidad en todos vamos a ver que reciben lo que se hubiera acumulado. Este va a funcionar, el otro va a funcionar más sistema Walker, este más tipo indemnización, este más sistema Walker. Estos dos, hay una aclaración que es importante, los próximos dos que vamos a ver, que es la siguiente. Se pueden acordar eh, a nivel, en diferentes niveles. Por un lado, a nivel empresa, para el trabajador particular o para todos los trabajadores de la empresa, vamos a ver por qué, o a nivel actividad. También, por ejemplo, digamos, una cámara podría acordar un fondo de cese a nivel actividad para todos sus afiliados. Entonces, tenemos distintos fondos de cese. En este sentido, hay que decirlo, la reglamentación da absoluta libertad, o dentro de cierto marco, una absoluta libertad para que cada parte acuerde el fondo de cese que más se adapte a sus necesidades. Entonces yo puedo acordar un fondo de cese, fondo común de inversión abierto, como se llama, de cese laboral, lo puedo acordar a nivel actividad o a nivel empresa. Probablemente cada uno analizará si conviene a nivel actividad, decir, bueno, con la Cámara vamos a negociar en una paritaria toda la actividad que vamos a aportar ese fondo de cese o lo vamos a hacer a nivel empresa. Probablemente a las medianas empresas o a las pymes le convenga a nivel actividad porque armar un fondo común de inversión tiene su costo. ¿Cómo funciona o lo mismo un fideicomiso, que es que es lo que vamos a ver en lo siguiente? ¿Cómo funciona el Fondo Común de Inversión? Lo mismo, el empleador aporta todos los meses una suma de dinero, que puede ser un aporte fijo o puede ser un porcentaje del salario, lo que se acuerde del convenio colectivo de trabajo, y esa suma de dinero va a ir a una cuota parte del Fondo Común de Inversión. El patrimonio del Fondo Común de Inversión tiene que ser un agente extranjero, perdón, extranjero, ajeno, tercero, quise decir, a la relación laboral, no puede ser ni el empleador ni el sindicato, y establece que las sociedades gerentes, que son administradores, deben realizar inversiones diversificadas, no pudiendo poner más del 30% de la inversión en una sola actividad. Cuando cesa la relación laboral, la, el trabajador percibe lo que hubiera acumulado en cuota partes. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? El anterior era una suma de dinero que se depositaba. Si hay inflación, se va a comer el valor de esa suma depositada. El Fondo Común de Inversión tiene la ventaja de que hacer una cuota parte es una inversión, entonces si el valor de la cuota parte se actualiza o cotiza mejor, el trabajador va a haber acumulado mayor cantidad de dinero en ese fondo de cese laboral. Eh, Al siguiente, no sé cómo. eh, Y después el fideicomiso financiero de cese laboral. Funciona muy parecido al anterior, al Fondo Común de Inversión, pero la diferencia es que en vez de depositar el dinero en un Fondo Común de Inversión, lo deposita en un fideicomiso. La administración también es a un tercero ajeno al empleador o al trabajador y, eh, y tiene las mismas pautas en lo que respecta a las inversiones que el Fondo Común de Inversión. Al final, cuando cesa la relación laboral, el trabajador percibe el monto
de sus derechos en ese fideicomiso. Por supuesto, a medida que va, en los dos casos, a medida que va acrecentando lo que se deposita, él, sus derechos en el fideicomiso van aumentando. Vuelvo para atrás. Las ventajas de estos dos tipos de fondos de cese, que son fondos de cese que hay inversiones, hacer inversiones en un contexto inflacionario, probablemente convenga más para el trabajador. Eh, y por último, no está acá en el flyer, pero bueno, es un seguro eh, de un seguro de indemnización, o sea, se paga un seguro, eso va a depender de la Superintendencia del Seguro de la Nación, se paga un seguro y al finalizar la relación laboral, la aseguradora paga el monto del seguro contratado por el empleador. Con lo cual, como vimos, tenemos una libertad, un abanico de posibilidades y el gobierno o el decreto contempló que las partes puedan optar con un marco de cierta libertad el sistema de cese laboral que mejor se ajuste a sus necesidades. Por supuesto, es probable que si queremos meter a trabajadores que ya tienen antigüedad acumulada en el empleo, tengamos que optar por un fondo de cese laboral de actividad, este, donde el bloque se hace cargo de la indemnización. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente ningún trabajador quiera ceder esa inversión de esa antigüedad o empezar a aportar ahora cuota partes y en 2 meses lo despedimos y lo que habrá aportado es absolutamente nada. Entonces va a haber que jugar un poco con el tipo de fondo para ver qué conviene en cada caso. Déjame aclarar dos cosas. El seguro que hacía mención Esteban el seguro es un seguro de fondo de cese, pero tiene que estar habilitado por convenios colectivos. No es la capitalización que habla la ley de base, ni es el autoseguro. Todo lo que sea para fuera de convenio todavía no fue regulado. El la capitalización va a tener que ser regulado, puede ser que sea regulado a través de la Comisión Nacional de Valores, lo mismo que el autoahorro, como que era la misma imagen que el autoasegurado. Después, en cuanto al fondo de cese, hay 3 o 4 principios que es importante tener en cuenta. Primero, de vuelta, es optativo, no es obligatorio. Con lo cual, cada empresa va a tener que hacer su ejercicio si le conviene sumar un 5, un 4, un 5, un 6% a su nómina, a su costo laboral, o le conviene ir afrontando las indemnizaciones del 245 cada vez que le vengan. Esto, más que nada, para mí está apuntado a las pymes y medianas, y por ahí para las grandes no les conviene un aumento y les conviene afrontar cada indemnización. Eso es optativo. Segundo, como bien dijo Esteban, es individual o colectivo. Individual no quiere decir que yo, empresa, le voy a permitir a cada empleado decir qué sistema elige. No. Yo, dentro de todos los sistemas que me va a determinar la paritaria, que son los que recién explicó bien Esteban, yo puedo optar por uno de esos sistemas o puedo optar por uno de esos sistemas o para una planta para uno y para una planta para otros, pero es colectivo, o sea, pero es para todos los empleados, no es el empleado elige, digamos, ¿no? O sea, para mí, no es que el empleado puede decir, yo quiero estar en este sistema o este otro no. No sé si compartís eso, Esteban. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y después, Eh, otro tema, eh, importante es el mutuo acuerdo. Acá también entra el mutuo acuerdo. En la paritaria se puede establecer las reglas para el mutuo acuerdo y este fondo de cese se puede utilizar para el mutuo acuerdo. Claro que ya me va a sacar la libertad del mutuo acuerdo porque me va a establecer métricas de medición, con lo cual
deja de ser un mutuo acuerdo para hacer una especie de retiro consensual. Bueno, esas son las aclaraciones que quería hacer y ahora saltamos a otra figura, que es la figura de los trabajadores independientes, que sea que el trabajador independiente podrá contar con otros 3 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse al régimen especial unificado que reglamentará el Poder Ejecutivo. El mismo estará basado dentro de la relación autónoma. Y acá, no sé si querés hablar sobre la reglamentación. Sí, a ver, algunas aclaraciones, porque pareciera que, o se generó la idea en ciertos, sobre todo en los medios y demás, que esto va a permitir contratar monotributistas. De hecho, nos consultaron bastantes clientes. Bueno, entonces, ¿puedo contratar monotributistas como trabajador independiente? Lamento informarles que no. Es un régimen especial. ¿Y qué me refiero con un régimen especial? Es, primero, la clave está en trabajador independiente. ¿Por qué? Porque ya el decreto aclara que esto eh, no implica sustituir una figura laboral. Con lo cual, si hay un supuesto de fraude laboral, el artículo 14 sigue vigente. Digo, si está usando una figura no laboral para sustituir una laboral, van a decir es nula y va a ser una relación de trabajo. Entonces, eso primero. Tiene que ser una persona realmente independiente. Independiente significa dos cosas. Primero, capacidad de, tanto el trabajador independiente como los 3 colaboradores independientes tienen libertad de prestar servicios para diversas personas. Incluso los trabajadores independientes que dependen del trabajador independiente principal, perdón la redundancia, pueden prestar servicios para varios trabajadores independientes. O sea, los colaboradores, por como dice la ley, pueden prestar servicios para independientes, pueden prestar servicios para varios trabajadores independientes. Eso por un lado. Entonces, tengamos en cuenta esas limitaciones porque no es un aval para contratar monotributistas, ni mucho menos. ¿Qué dice la ley? Que tiene que contar una cobertura de accidentes personales. Eh, No se puede, lo que dijimos recién, no se puede limitar que la posibilidad de que el trabajador independiente realice otras actividades, puede rescindirse la relación cuando sea. eh, Así que esas son las pautas para tener en cuenta. Pero que me gustaría que por ahí la idea más clara que quiero dejar, y Eugenio, si estás de acuerdo, esto no significa un aval para contratar monotributistas sin ningún tipo de riesgos o contratar un monotributista que a su vez se contrata a los monotributistas y digo, no, bueno, ya está, me acojo a esta figura y ya no tengo riesgo. No, no es así. Tiene que tratarse realmente de una persona independiente. Por ejemplo, puedo contratar, por decirle, un programador que a su vez tenga a otras 3 personas trabajando para él, pero ese programador me ayuda por una determinada tarea y a su vez está prestando servicios para otras empresas. No es un aval. No sé cómo lo ves, Eugenio. Totalmente de acuerdo. Eh, Esteban, nos están quedando 5 minutos y sé que hay muchas preguntas. No sé qué te parece hacer con el tema de blanqueo. O sea, si puedas hacer por ahí algo cortito, digo, para que la gente pueda preguntar, ¿no? O sea, para que los que nos Dale, escuchan bueno, en cuanto a tengan. blanqueo, vamos rápido y resumido. Se pueden blanquear las relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas hasta, que hubieran estado en esa condición, hasta el 31 de julio de este año. El, el blanqueo se puede realizar hasta el 31 de diciembre. El porcentaje a blanquear, no sé, la filmina siguiente, va a depender del tamaño de la empresa. Eh, digamos, porcentaje, lo que tengo que abonar, la quita en las pymes es del 90%, en las medianas es del 80%, estoy diciendo de memoria, y los Ahí está demás la firma. empleadores 70%. Eh, para acreditar la pyme tiene que presentar el certificado Mi Pyme. Quiere decir que yo tengo una quinta de la deuda del 90, del 80 o del 70. Ahora bien, sobre Pero en el tema obra social y el tema ART, ese 100%. exactamente.
Ahora, importante, sobre el saldo, sobre ese 10%, por ejemplo, si soy una microempresa que me queda por pagar, si yo pago en efectivo, si me hace una quita adicional del 50%. Al contado. Es de contado, exactamente. En cambio, si hay facilidad de pago, se establece si se entra en un plan de facilidad de pago, se establece un interés que va a determinar la FIP. Y como dije, la posibilidad de acogerse, eso hasta el 31 de diciembre de este año, y eso es lo más importante para tener en cuenta el blanqueo así rápido. Perfecto. Bueno, dejamos ahí, así dan tiempo a Fede, así dan tiempo a preguntas, no vamos a acceder más. La primera de las preguntas la hace Tomás y tiene que ver con los colaboradores independientes. Y pregunta, ¿cuál es nuestra visión si se dan dos de las tres dependencias típicas de contrato de trabajo y se mantendría frente a un reclamo judicial? Perdón, Eh, cómo es la pregunta? Eh, ¿Qué opinamos, qué pensamos que puede llegar a suceder ante un reclamo judicial si se dan dos de las tres dependencias típicas de contrato de trabajo, disfrazándolo como un colaborador independiente? Bueno, lo que pasa es que esto va a ser, va a quedar a criterio del juez, ¿no? Hay que ver cuál es de las tres subordinaciones típicas. O sea, claramente si hay una subordinación jurídica que puede estar dada por mes, por subirse a reuniones de trabajo, etcétera, ahí es una relación laboral, digamos, claramente. Si yo no entrego, no doy un entregable, sino me subo y una persona de empresa me dice qué tengo que hacer, eso claramente es una relación laboral, por más que no haya subordinación económica, ni técnica, ni nada. Subordinación económica, la reglamentación, como lo dijo Esteban, lo permite, digamos, lo permite porque permite la secuencia de facturas, y es lógico que si a mí me encargan un entregable y me estoy dedicando exclusivamente a ello, tenga cierta subordinación económica, con lo cual es importante, pero no pasa a ser esencial. Es importante si la relación se perdura en el tiempo. Y técnica, es importante que si hay subordinación técnica, porque por ahí lo tiene que haber, porque yo voy a entregar un entregable, pero como el entregable que tengo que brindar es en un banco o es en alguien que con mucha confidencialidad, tengo que usar el sistema del banco, tengo que usar la computadora que me proporciona el banco, bueno, no es determinante y eso se puede poner en el mismo contrato de locación de obra. a veces, quizás en la noción más moderna de dependencia, sobre todo desde que llegó el teletrabajo y demás, esos tres elementos que son lo clásico, ya no es una cuestión de la existencia de otros elementos que muchas veces existen, sino el grado con el que se presentan. Lo interesante, alguien está compartiendo, Sí, Eugenio, deja eh, de compartir en todo caso. Ahí está, eh, perdón. Bien. lo interesante en este caso, o sea, lo que tenemos que ver en estos casos es más el grado que los elementos que se presentan, porque esos elementos en un menor grado se presentan en una relación también autónoma. O sea, hay en el fallo de la Corte que defendió la relación de dependencia o el contrato de locación de obra, hay un voto, no me acuerdo quién lo dice, que dice que, por ejemplo, si alguien contrata un determinado servicio que sea independiente, va a dar instrucciones de cómo quiere que lo haga. Pongo un ejemplo, si yo contrato un pintor, le voy a dar a ese pintor indicaciones de cómo quiero que pinte mi casa. Bueno, entonces es más de grado que la sola existencia de ese elemento. Está muteado, Fede. Perdón. Otras preguntas que hay son respecto al fondo de cese. Por ejemplo, Pablo dice, ¿qué sucedería si el fondo de cese acordado por convenio al final de la relación termina dando un monto menor al que la ley actual garantizaba al empleado como indemnización? No, nada, o sea, se pacta si se pacta por convenio, se pacta en el convenio la posibilidad de optar por un determinado fondo de cese y lo que se aportó y al inicio de la relación laboral, empleador y trabajador acordaron que se van a regir por fondo de cese, este,
al finalizar la relación laboral, el trabajador va a percibir lo que esté en ese fondo de cese. No es que va a haber una opción de decir, bueno, el trabajador va a decir, no, como el fondo de cese ahí tiene menos plata que correspondería por un 245, opto por el 245. Porque la ley dice claramente que la única forma de dejarlo de lado es por acuerdo de partes, salvo que el empleador diga, bueno, acordemos dejar de lado el fondo de cese y yo te pago la indemnización. Si quisiera, nadie lo impide, pero este, no es que se opta por el mecanismo más beneficioso para el trabajador. La última de las preguntas que hay, por lo menos por ahora en el chat, tiene que ver con si los intereses que se generan en la cuenta bancaria del fondo de cese son a favor del empleado o son a favor del empleador. Son, perdón, a favor de el fondo, los intereses que se generan son a favor del fondo de cese, con lo cual el empleado se va a llevar los intereses acumulados, digamos, ¿no? Y además, digamos, el fondo de cese también hay que ver cómo empieza a funcionar el fondo de cese, a ver también cómo lo establecen los convenios colectivos, de qué manera, porque esto es una primera introducción. Después, la verdad que la realidad de si el fondo de cese va a servir o no, va a depender de cada convenio colectivo, cuál elija, de qué forma lo elija, etcétera, etcétera. Pero no nos acordemos que el fondo de cese no tributa impuestos a las ganancias y cargas sociales, con lo cual, y el fondo de cese prevé que pueda haber aportes voluntarios. Entonces yo me preguntaba el otro día, ¿y qué pasa si yo digo que el SAC, que es remunerativo, me lo paguen a través del fondo de cese? No sé, empiezan a dar distintos, ¿no? Va a haber distintas, las empresas van a empezar a mirar si este fondo de cese lo pueden usar para abaratar costos laborales o lo pueden usar para no pagar cargas sociales e impuestos a la ganancia. En el fondo va a depender mucho, y el gobierno lo dijo en una reunión hace poco, es, bueno, nosotros ya le dimos más allá de que falta ciertas reglamentaciones, como dijimos, por la Comisión Nacional de Valores, por el Banco Central y por la Superintendencia de Seguridad de la Nación, el gobierno dice, bueno, nosotros ya le dimos el marco. Todo lo demás depende de lo que negocien. Entonces, hay un marco donde puede moverse, todo el contenido intermedio va a depender de lo que se negocien en paritarias. Priscila nos consulta si el empleado tiene que aceptar la aplicación del fondo de cese, es decir, si es un mutuo acuerdo o es una opción del convenio que se puede aplicar. Como dijimos al principio, las partes acuerdan al inicio de la relación laboral, yo mantengo, yo contrato a un trabajador y digo, bueno, mira, nos vamos a regir dentro del contrato de trabajo, probablemente convenga hacerlo por escrito, o no convenga, no, vamos a tener que hacerlo por escrito, es decir, este es el contrato de trabajo y al momento de la relación laboral se opta por el fondo de cese tal previsto en el convenio colectivo tal, especificando de tal manera que ya quede plasmado qué fondo qué mecanismo se va a utilizar al extinguirse la relación laboral. Pero no es que el empleado está obligado, sino que es mutuo acuerdo. El empleado puede Yo, decir, yo bueno, creo, no, yo creo que va a depender mucho también cómo se negocien los convenios colectivos, porque no imagino una empresa que tenga, no sé, tres fondos de cese y que cada uno pueda elegir el fondo de cese que le conviene, ¿no? Hay que ver cómo esto se está plasmado en los convenios colectivos. Como dijo recién bien Esteban, la reglamentación da un marco, pero acá hay dos cosas. Una es la reglamentación de esos tres modos que estableció Esteban por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores, y después la negociación, o sea, qué es lo que realmente se negocia, ¿no? Qué se negocia, para qué sector, para qué actividad o para qué empresa, y dentro de eso, si se negocia los tres sistemas, un sistema, etcétera. Pero una vez negociado, entonces lo que tiene opción el empleado
es a decir, bueno, me acojo a esto o no, digamos, a lo que está negociado. Silvia nos consulta inicialmente sobre colaborador independiente y después nos pone un caso de ejemplo para que analicemos. Por ejemplo, empresas de transporte que brindan servicios a terceras empresas, ¿puede tener colaboradores independientes, por ejemplo, para choferes o peones? ¿Y cómo queda la empresa que los contrata ante posibles litigios? Sí, podría, no se ve como sueño, tendría que ser una empresa de transporte que a su vez preste servicios para varias empresas, no solamente para nosotros, y los choferes que contrate a su vez tengan libertad para vincularse con otras empresas de transporte. En la empresa de transportes es el caso típico, digamos, ¿no? Si nosotros vemos cómo funciona la línea de colectivos, la línea de colectivos es una empresa, pero tiene a su vez eh, empresarios independientes, que son aquellos que son dueños del colectivo, y el dueño del colectivo por ahí tiene dos choferes, digamos. Sería para ese caso, digamos, ¿no? O sea, yo contrato una empresa de transporte de personal eh, uno de los transportistas es un empresario independiente que tiene su propio colectivo, que tiene uno o dos, y a su vez tiene choferes, digamos, que son también por ahí trabajadores independientes. Con respecto al periodo de prueba, acá consulta Carlos, ¿desde cuándo tenemos que tomarlo? Sabemos que pasó de 3 meses a 6 meses inicialmente, pero ¿desde cuándo puedo tomar esos 6 meses? Desde el 8 de julio son 6 meses, desde el 8 de julio del 2024. Es decir, personas contratadas a partir del Contratadas 8 a de partir del julio. 8 de julio. Bien. Tomás dice, la modificación de la carga de la prueba para el despido discriminatorio no es contrario al fallo de la Corte Suprema Álvarez con Cencosud. ¿Cómo lo van a recetar los tribunales? La inversión de la carga de la prueba no es contraproducente, ya que los móviles discriminatorios no son abiertos. No, a ver, yo creo que el gran desafío acá de los tribunales va a ser ver si efectivamente este artículo 245 bis es un artículo específico y deja de lado la 23.592 o se considera que no, que rige la 23.592. Porque si rige la 23.592, en la 23.592, que la ley antidiscriminación establece la nulidad del acto discriminatorio, con lo cual ahí se habría una reinstalación. Para mí ese va a ser el gran desafío. Ahora, en la carga de la prueba, eh, para mí es totalmente, puede ser que algún juez considere que sin decirlo, ¿no? Eh, que, que haya una especie de carga dinámica de la prueba. Pero bueno, el artículo es claro en cuanto a que tiene que probar es el empleado que se siente discriminado y tiene que haber una sentencia de discriminación. Eh, yo no le veo conflicto legal por ese lado. Le veo más conflicto legal porque prevalezca la 23.592 sobre ese artículo 245 bis. Exactamente. Es una cuestión muy jurídica y claramente Tomás, vos sos abogado y para no aburrir al resto, pero bueno, hay que ver si se aplica al principio la ley especial o la ley general, que es un poco el criterio que está siguiendo el gobierno y que prevé en estos casos. Pero después si esa ley es discriminatoria, si esa ley especial es discriminatoria o no para el trabajador, es otro planteo que tendrá que ver los jueces. Pregunta Celeste si hay alguna novedad sobre pago de indemnización en cuotas. No, que yo sepa, las indemnizaciones no pueden pagarse en cuotas, No, así que ni está contemplado, No, ni ni en la hasta donde ley ni en la sabemos está reglamentación, ¿no? no previsto fue que se contemplado pague. ni siquiera en la ley base. O sea, Exactamente. el pago de indemnización debe ser al contado. Podés pagar en cuotas un mutuo acuerdo. En un mutuo acuerdo, por ejemplo, se puede establecer un sistema de mutuo acuerdo en el convenio colectivo que digan, bueno, acordamos un 245,
pero pagadero en cuotas. Ahí podría estar establecido, pero no sería un pago de indemnización, sino sería un pago de una gratificación que deviene de un mutuo acuerdo. En el convenio colectivo no me cabe ninguna duda que va a haber algún sistema de pago en cuotas para las indemnizaciones. Eric consulta, ¿una pyme puede elegir el fondo de cese que quiera acordando con sus empleados o debe ser publicado por el sindicato que lo rige? No entendí la pregunta, perdón. Sí, Si querés la respondo, si entendí Dale. bien, el fondo de cese tiene que ser acordado con el sindicato, no puede ser acordado entre empresa y empleado, porque el marco, vamos a hacer una manera, vamos a aplicar de una manera distinta. El marco, el tipo de fondo de cese que se va a aplicar a la actividad de la empresa, supongamos comercio, minería o qué sé yo, bueno, tiene que ser acordado entre sindicato y la cámara o la empresa. Eso es el marco. El tipo de indemnización que se va a aplicar al momento del cese del trabajo eh, se va a acordar entre el trabajador y el empleador dentro de las opciones previstas por el convenio colectivo de trabajo. Indemnización por antigüedad 245 más las que estén previstas de los tipos de fondos ese que prevean el convenio colectivo de trabajo. bueno, y bueno, Cristina está consultando el tema del PowerPoint que presentamos, se lo podemos enviar y les vamos a dejar el link al canal de YouTube donde vamos a subir esta capacitación, del mismo modo que subimos todo el resto. Vamos con la última pregunta de Pablo, que dice, ¿en una empresa pueden coexistir empleados adheridos a distintas modalidades de fondo de cese o incluso otros que se mantengan por la LST? Bueno, pues eso va a depender mucho del convenio colectivo, ¿no? O sea, el convenio colectivo va a dar que negociar el fondo de cese. Entonces hay que ver primero si se puede negociar para una actividad determinada o para una subactividad o para una empresa. El convenio colectivo, el sindicato puede negociar, ya sea con la Cámara o con la empresa, distintos fondos de ceses o puede negociar un solo fondo de cese. Si se negocia un fondo de cese, la opción de los otros fondos de cese no están. Si se negocia varios fondos de cese, hay que ver qué condicionamientos ponen para participar de uno u otro. Pero entonces, si el convenio colectivo previera los distintos fondos de cese y una amplia elección de los fondos de cese, entiendo que la empresa podría darle al empleado a elegir, pero eso va a depender del convenio colectivo, digamos. Sí van a poder coexistir la ley de contrato de trabajo y el fondo, la ley de contrato de trabajo sigue vigente y si se acuerda algún tipo de fondo de cese, coexistirá la ley de contrato de trabajo y el fondo de cese se acuerda con el sindicato. Bueno, ahí Una va. cuestión, perdón, Fede, una cuestión que Sí. me acordé recién, que hablábamos con Eugenio el otro día, que vuelvo al inicio de la charla con respecto a la derogación de las multas. Algunos abogados están planteando salir de cuando no existan más las multas por falta de, digamos, la multa por empleo no registrado, están tratando de ir por la vía civil y reclamar daños y perjuicios por empleo no registrado. No sabemos todavía qué acogida va a tener en tribunales, pero está tratando de llegar a un tipo de indemnización adicional por el empleo negro, digamos, fuera de lo que era la ley de las multas. No sé si, Eugenio, querés explicarlo mejor, por ahí No, no, está perfecto. Hoy muchos abogados laboralistas que hacen partectora están previendo demandar por vía civil los daños y perjuicios que genera la no registración. Cualquiera de las tres figuras, la no registración completa, la no registración de la fecha de ingreso o la no registración de alguna parte de la remuneración. Eso es lo que están proponiendo. Creo que ya en alguna demanda se ha planteado. Vamos a ver qué hacen los tribunales laborales, si aceptan o no aceptan esta vía civil o no. Es un tema ya de jurisprudencia. Bueno, ahí les dejé el mail del estudio en el caso de que bueno, tengan más preguntas, más cuestiones o quieran tener acceso a algún tipo de información de lo que estuvimos dando en el día de hoy. Les agradecemos mucho una vez más por haberse unido a la charla, que fue
prorrogada, pero por suerte la pudimos tener hoy y fue una charla bastante enriquecedora. Esteban, Eugenio, los dejo para comentarios finales. Bueno, bueno, desde ya, muchísimas gracias. Esperamos haber sido claros, sobre todo en el fondo de cese que les recordamos, ¿no? O sea, no está todavía totalmente definido cómo va a funcionar, porque eso depende, como ya dijimos, de un convenio colectivo y de una reglamentación. Pero bueno, esperamos haber sido claros y esperamos haberlos podido ayudar y esperamos contar con ustedes en otra nueva capacitación. Por mi parte, agregar que estamos a disposición de ustedes para el caso de que les haya quedado alguna duda, nos contactan por mail a info@mediabogados.com.ar, podemos coordinar una reunión si hay algún tema específico particular de cada empresa que quieran ver o lo que sea, que por supuesto quedamos a disposición de ustedes. Chao, hasta luego. Muchas gracias y hasta la próxima.